Bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un gusto que estén nuevamente acompañándonos. Es un placer porque tengo a mi lado derecho al profesor Héctor. Gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias, buenos días a todos, Dios les bendiga. Pues gloria a Dios que seguimos aquí en pie y en vida. Y a mi lado izquierdo está Eli. Gracias. Hermana Eli, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Pues es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Pues hoy vamos a seguir escudriñando la palabra y nos vamos a ir a Éxodo 21, del verso 1 al 11, donde nos habla de el trato justo de los esclavos. Pero antes de adentrarnos, yo quisiera poder definir un poquito o que lo conversemos, porque en el primero dice, en el verso 1 dice, estas son las ordenanzas que darás a Israel. Y en otro dice, le dice que es el trato justo de los esclavos, o en la Reina Valera 1960 dice que son las leyes sobre los esclavos. Yo creo que es importante que también definamos un poquito lo que es la ley o qué se pretende que sea la ley, porque también es torcida, ¿no? El Señor nos enseña normas, preceptos en la palabra, pero al final del día son para nuestro bien y se han torcido. Claro. Fíjate que en el Sukkot que acabamos de pasar, entre las enseñanzas que nos dieron, y considero muy importante, nos decían que esa es una traducción, lo que nosotros tenemos, y que lo correcto en lugar de leyes, los términos que se debieron haber empleado eran enseñanzas, preceptos, como tú lo mencionabas, ordenanzas. Pero ya cuando le damos el término de ley, nos vamos como al castigo cuando infringes algo, como que no es atractivo. Quizá por eso nosotros a veces no lo queremos aceptar bien, eso nos decían. Si nos hablan de leyes, ya estamos pensando como que, ay, a ver si no me salgo y entonces me van a castigar. Es como querer cumplir la primera, la segunda, la tercera al pie de la letra, porque si nos desviamos tantito, Ándale. va a haber un castigo. Así es, ¿no? Pero si en cambio si nos lo ponen como una ordenanza, como una enseñanza de vida, para estar bien, como tú lo mencionabas antes, con Dios y con los demás, entonces cambia la idea y lo vemos de otra forma. Así es. Eli, tú investigaste lo que era el concepto de ley. Así es. Y me gustó mucho lo que encontraste, si lo puedes compartir, por favor. Sí, dice la definición del diccionario común, dice del latín lex, una ley es una regla o una norma. Se trata de un factor constante e invariable de las cosas que nace de una cosa primera. La palabra que más se usa en hebreo es Torah y se refiere a instrucción. También, en esta definición adelante nos hablaba de que tenemos instrucciones divinas y también instrucciones de parte de nuestros padres. Por ejemplo, aquí me dio un ejemplo que dice en Proverbios, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no rechaces la instrucción de tu madre. Otro versículo que nos habla de la instrucción de Dios es Isaías 1:10, que dice, oíd la palabra de Jehová, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Muy bien. Yo encontré otras definiciones y es, por ejemplo, ley es poder y autoridad, pero también es lealtad, fidelidad y amor. Y tú dirías, ¿cómo es esto? Bueno, dice la palabra que esta Biblia, este compendio de tantos libros que son inspirados por Dios, son por amor a nosotros. Que Él nos dio normas, nos dio reglas, nos dio preceptos para que nosotros tengamos una mejor convivencia con los demás y que logremos tener una mejor relación con Dios. ¿Por qué?
este tema que es de la esclavitud, la palabra esclavo es muy fuerte y tiene la connotación, siempre, bueno, yo cuando oigo esclavo digo, uy, maltrato, golpes, humillaciones, violaciones, aberraciones, pero cuando me fui adentrando e investigar lo que era la palabra esclavo, dice que esclavo es siervo. Dice que es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometidos de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Esa es la primera definición. La segunda es que es una persona que está dominado por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Si vemos, ya hay una connotación diferente de siervo o de esclavo, ¿sí? Yo me vuelvo esclavo, daba ejemplos, daba ejemplos del alcoholismo, de la drogadicción. Cuando tú ya eres esclavo, dependes de ese químico para seguir viviendo, ¿sí? Y la palabra, cuando empiezas a escudriñar y empiezas a ver por qué había esclavitud, por qué se manejaba de esa manera, el término de esclavo o de siervo tiene muchas connotaciones en la Biblia que son diferentes. Nosotros debemos de recordar que cuando nacemos con dos simientes, la de Satanás y la de Dios. Nosotros desde que estamos ya en el vientre de cada uno de su madre, nosotros ya somos esclavos, ya sea del pecado o ya sea de Dios. De la vida, conforme tú la vas desarrollando, conforme se te va presentando, Dios te da o te presenta en tu diario vivir el que tú elijas la palabra, el que tú lo elijas a Él. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de vivir. Él nos ejemplifica, Él nos dice con amor cómo nosotros podemos estar bien, ¿sí? Entonces, en tu diario vivir tú eliges si eres servidora de Satanás o eres servidora de Dios. Claro, bueno, yo creo que, por ejemplo, en el transcurso de nuestra vida, cuando vamos conociendo a Dios, uno va viendo o va aprendiendo y también uno va viendo cómo empiezas a amar la ley, porque tú te das cuenta que si haces lo malo, la consecuencia. Hace ratito platicábamos, por ejemplo, cuando se descompone un semáforo, ¿qué pasa? Te das cuenta que te gusta seguir la ley, porque cuando está en verde puedes avanzar, cuando está en rojo te tienes que parar. Y al final, bueno, yo pienso que a mí me gusta seguir la ley, porque ¿qué pasa si los semáforos se descomponen? Hay un caos, pasa uno, pasa el otro, chocan. Entonces, yo en lo personal pienso que al final del día nos debe de gustar seguir esa ley, porque la consecuencia es buena, porque no hay caos, porque hay orden, cuando tú sigues la ley. Y Dios es un Dios de orden, ¿sí? Es leal, es limpio, es puro. Entonces, es un Padre amoroso y bondadoso. Entonces, Él no te va a dar algo que te vaya a lastimar. En días pasados estábamos platicando y conversaba la pastora que desde que ella conoció al Señor, jamás le ha dado algo malo. Y me hizo a mí recapacitar también y dije, bueno, desde que yo conozco al Señor, tampoco me ha dado nada malo. Lo que ha surgido en mi vida malo es porque mis decisiones no han sido de acuerdo a lo que el Señor me está presentando, de acuerdo a su guianza, ¿no? Como un padre. Si tú estás en una barda y estás en el filito y te dice tu padre, ten cuidado porque te puedes resbalar y te puedes caer. Pero si yo sigo terca y estoy en el filito, al final del día me voy a resbalar y me voy a golpear. Entonces, un buen padre, como es Dios, nunca va a desear algo
que sea en contra de ti, al contrario, ¿no? Perdón, ahorita que la intervención anterior que tuviste cuando hablabas ya de esclavitud y de servicio, en este tiempo que hemos estado estudiando, entiendo que el esclavo, a través de lo que leí, dice que es un estado de una persona cuando pertenece a otra. Es decir, que tiene un dueño. Y te escuchaba cuando hablabas de maltrato y todo eso, y como que por ahí se va la esclavitud. O sea, cuando el dueño es dueño de todo de esta persona, dueño de su tiempo, dueño de su voluntad, de todo completamente. Ese es un esclavo. Pero también entendí por otro lado, aunque la línea es muy delgada, que hay siervos también. Y el siervo es un servidor por voluntad propia, de alguna manera. O sea, él está de acuerdo en ese servicio, en servir al patrón. Y yo creo que ahorita que vayamos estudiando, vamos a ir viendo o vamos a ir entendiendo esa diferencia. Si me permites leer Levítico, espero no adelantarme, tú dime, estamos en vivo y dice en Levítico 25:39, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. O sea, si él se vende a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo. Y ahí es donde veo yo la diferencia también. Bueno, si gusta, vamos escudriñando verso a verso. Muy bien. Para que también los que nos están escuchando puedan, porque eso que acaba de leer ese verso tiene una connotación aquí. Entonces hay que ir verso a verso para escudriñarlo. Vamos empezando con el número 1, que dice, estas son las ordenanzas que darás a Israel. Y es cuando en Romanos 3:20, es cuando la ley nos indica lo que somos pecadores, que si no tuviéramos la ley, no sabríamos que estamos pecando o qué es lo que no es agradable a los ojos del Señor. O aquí mismo, ¿no? Como decías tú, aquí en la tierra, en nuestra relación con cada uno, saber qué es la guianza que debemos de tener para cumplir y no formar o participar en el caos, ¿no? Dice que en Romanos 3:20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Nos revelan lo bondadoso, lleno de gracia y amoroso que es Dios. Las ordenanzas salvaguardan la vida humana, que era lo que decíamos, ¿sí? En el verso 21:2 dice, si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. ¿Me puede acompañar, profesor, en Deuteronomio 15:12, por favor? Eli, Jeremías 34:14. Y yo me voy a ir a Éxodo 23:10-11. Aquí vamos a hablar sobre la esclavitud del hebreo en estos pasajes. ¿Sí? Deuteronomio 15:12. Sí, ya lo tengo. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Okay. Jeremías 34:14, por favor. Sí, dice así. Al cabo de cada 7 años, dejará libre cada uno de vosotros a su hermano hebreo, que le fue vendido y que le ha servido 6 años, y lo dejará marchar libre, pero vuestros padres no me escucharon ni inclinaron su oído. Okay. En Éxodo 23:10-11 dice, siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el 7º año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año.
deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Y Levítico 25, del 3 al 4, profesor, por favor. Mientras me permites leer un versículo, es Deuteronomio 15, 13 y 14, dice: y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová tu Dios te ha bendecido. Y te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Bueno, esta parte me parece interesante porque creo que Dios de alguna manera no quiere que seamos esclavos, no quiere que seamos siervos. Entonces, creo que Dios, después de que Dios manda que después de que el patrón, el dueño, le da la libertad al siervo, de alguna manera creo que no quiere que sea siervo, sino quiere que sea libre de alguna manera, porque por eso le dice, dale. Así como Dios te bendice, compártele, dale de lo que Dios te ha bendecido. Así es. Deuteronomio 25 o 3, ¿me dijiste? No, Deuteronomio Perdón, 15, Levítico 12. Levítico 25. Sí, perdón. ¿3 qué, perdón? 3, 4. 3, 4. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿A qué les recuerda 6 días y el 7º? 6 años y el 7º año. ¿A qué les recuerda? ¿O qué nos está diciendo la palabra? Y el reposo, ¿no? El día El del reposo. ¿Quién es el que nos da la libertad? Yeshua, Jesucristo. Solamente. Por eso habla de 6 años, ¿sí? Y el 7º año lo dejarás libre, ¿sí? No, el llamado del Señor es muy claro. El Señor nos invita a que nosotros seamos siervos. Lo que usted decía, profesor, del siervo y lo que es esclavo, en la palabra hebrea nar es joven o jovencito, y ebed quiere decir como sinónimo esclavo, son sinónimos: esclavo, sirviente, súbdito, servidor, ayudante, diácono, sirviente doméstico. ¿Sí? Aquí lo importante es la connotación que nosotros le damos a la palabra esclavo, porque en las traducciones viene de diferente manera en nuestras traducciones. No viene como esclavo, viene como siervo. Sí, de hecho aquí mismo en Levítico 25, en el versículo 42, dice, esta es palabra de Dios, dice, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Y aquí se ve la diferencia una vez más. Ok, déjeme, yo hice una investigación sobre el término de esclavo y cómo se aplica en diferentes sentidos. Dice que se aplica en funcionarios como siervos del rey. Si me acompañan en Génesis 41:10, por favor. Profesor, Génesis 41:10. Y tú, Eli, Daniel 1, del 12 al 13. ¿Ya lo tengo? ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Ok. Los siervos del faraón terminaban siendo esclavos. Es lo mismo, es lo que quiero que entienda. Bueno, yo así lo veo. Son sinónimos. Sí. La connotación que nosotros le damos como palabra de esclavo es lo que varía. Porque yo soy esclava del Señor. Soy sierva, soy servidora. Sierva. Por eso decía al principio que hay una línea muy delgada Ajá. entre ambos términos, entre ser esclavo y el ser siervo. Déjeme terminar porque hay otra connotación que es cuando alguien, dice el término puede aplicarse cuando alguien tiene una relación de dependencia con otra, en Daniel 1, 12, 13. Sí, dice, te ruego que pongas a prueba a tus siervos durante 10 días y nos den
legumbres para comer y agua para beber. Y luego sean examinados nuestros semblantes en tu presencia, como también los semblantes de los muchachos que comen los manjares del rey. Y haz tus siervos según lo que veas. Ok, ahí ya estamos hablando de otro tipo de relación con siervos, ¿sí? Es el amo o el patrón, el dueño, el jefe y sus servidores, que tiene una relación más estrecha, ¿sí? Hay otra que dice, el término puede aplicarse cuando un inferior se dirige cortésmente a un superior para expresar su misión. Esto viene en Génesis 50:18, por favor. Y en Segunda de Reyes 1:13, por favor. Aquí nos muestra el Señor cómo a través de la sumisión o de la forma en cómo nos dirigimos es el servicio que damos, ¿no? Génesis 50:18. Sí. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Estamos hablando ahí de José. Sí, de sus hermanos. Y sus hermanos se postraron ante él. Y recordemos que José también fue esclavo. Él fue esclavo. Pero, espéreme, pero aquí hay algo bien importante, profesor. Él llegó siendo esclavo, ¿sí? Por voluntad del Señor, porque había un propósito. Y terminó siendo el segundo del faraón para dirigir todo aquello, porque tenía un propósito. ¿A qué voy? A que no todos los amos o no todos los siervos o esclavos tienen el mismo fin, terminan de la misma manera. Es dependiendo del amo que te toque o el amo a quien le quieras tú servir, ¿sí? En Segunda de Reyes 1:13 dice, volvió a enviar el rey al capitán de un tercer grupo de 50 con sus 50 hombres, y subiendo el tercer capitán de 50, fue y se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, oh varón de Dios, sea estimada y preciosa ante tus ojos la alma mía y la de estos tus 50 siervos. Estamos hablando de servidores. Siguen los servidores, la fidelidad, la lealtad, y hasta donde él al postrarse, sabiendo que era un varón de Dios, se postró ante él, ¿no? Luego, el término puede aplicarse a los que adoran y sirven al verdadero Dios como súbditos suyos. Se los llama siervos del Señor. Esto viene en Génesis 19:19. Y voy a leer primera de Samuel 3:10. Dice, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. ¿Sí? Génesis 19:19. Sí, por favor. He aquí ahora ha hallado vuestro sierva, gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Ok. Hay otra connotación que es que el término se aplica especialmente a sus representantes y voceros escogidos. Esto en Primera de Reyes 8:56, Segunda de Reyes 9:7. Aquí estamos hablando ya de Moisés, de esos servidores, siervos que terminaron siendo esclavos del Señor por voluntad propia. ¿Sí? 8:56. Bendito sea Yahweh, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Y Segunda de Reyes 9:7. Dice, y herirás la casa de Acab, tu amo,
Yo vengaré la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, derramada por la mano de Jezabel. Ok. Tenemos que este término también lo usaba, por ejemplo, Pablo, y se refería a sí mismo como siervo o esclavo de Jesucristo. ¿Sí? Esto en Romanos 1:1, Eli, por favor. Y Filipenses 1:1, por favor. Aquí ya nos habla cómo el Señor a sus siervos fieles, ¿sí? Ya es la relación diferente. Ya el ser esclavo para él no es esa connotación que se le da. El ser yo esclavo del Señor es libertad para mí. A eso me refería. Yo soy esclava del Señor, pero soy libre en el Señor. ¿Sí? Romanos 1:1. Dice, Sí, Romanos 1:1. dice Pablo, esclavo de Cristo, Jesús, apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios. Y Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ok. También el término se refiere a Israel como el siervo de Dios a quien él escogió. ¿Sí? En Isaías 41:8-9, por favor, Eli. Y profesor, Isaías 42. Aquí Isaías 41, los capítulos del 41 al 66 nos habla de Israel como siervo del Señor. ¿Sí? Si gusta leerlo, por favor. Tengo, me dijiste Isaías 41. No, 42. 1:10. 41:8-9, perdón. Ah, okay. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Tú a quien tomé de los confines de la tierra y llamé desde sus lugares más remotos y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te he desechado. Isaías 42, profe. ¿Qué versículo? Vamos a leer un poquito. Empiece a leer, por favor, Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Hasta ahí. Si vemos ahí, está hablando del siervo escogido del Señor. ¿A quién se está refiriendo? Jesucristo, Yeshua. Jesucristo. Entonces, también la connotación de siervo está en un sentido especial al Mesías, que es siervo de Jehová, porque él vino a cumplir lo que le mandó su Padre. ¿Sí? Vino a servir. Y en Isaías 41, 42 que acaba de leer del 1 al 4, nos refiere cómo él vino precisamente a cumplir lo que su Padre le había mandado. ¿Sí? Eli. ¿Puedo leerte una? Sí, por favor. Es Juan 14:31, dice, mas esto es para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Esa cita es para cada uno de nosotros, ese verso de obediencia, de cómo el Señor nos manda a hacer algo y nosotros muchas veces no le queremos escuchar, nos damos la vuelta. El Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí, cumplió todas las ordenanzas de su Padre. Y lo hizo para que los demás viéramos cómo debemos obedecer. Él no cuestionó, Él no preguntaba,
Él no se quejaba, él no pedía. Y nosotros, cuando decimos ser siervos del Señor, cuestionamos, dudamos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos carne y a veces sí es muy difícil, pero Él nos vino a traer ese ejemplo. Todo el capítulo, los capítulos 41 al 66 de Isaías nos hablan de Israel, que fue el pueblo escogido para que sirviera fielmente al Señor, para que se cumpliera su propósito. Y en Isaías 52, del 13 a Isaías 53, 12, nos habla de, ¿lo tiene, profe? Sí. Sí, del 52, 13, por favor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Sígale. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Está fuerte. Bueno, él es un siervo. Vino a servir. Vino a cumplir lo que su padre le había mandado. Y es el ejemplo que debemos nosotros de seguir. Es el ejemplo que debemos de tener, ¿no? Aún no me repongo de la impresión. Digo, hemos leído muchas veces este pasaje y no deja de, en lo personal, no deja de impresionarme, no deja de quebrantarme. Pero sí se ve marcar la diferencia entre este siervo, vaya con nosotros. Tú mencionabas, nos rebelamos, dudamos, preguntamos, cuestionamos, cuando deberíamos de sujetarnos como él.
Y pues me viene a mí la mente, a diferencia de la esclavitud del hombre, ¿no? Que no se compara. Este servir, este darte, como lo hizo Cristo, es el verdadero servicio que Él nos demanda. Así es, profe. Amén, amén, amén. Bueno, Eli, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, Ok. respecto a lo que el profesor decía, me gustaría leer una cita. Mateo 20, 26, 27 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Amén. Vamos a continuar en el verso 21:2 y me gustaría en 1 de Corintios 7:21, Eli, si lo tienes, por favor. Aquí nos habla en el verso 22 y 23 también, nos habla de que el llamamiento del Señor no cambia el estado de los creyentes, pero sí cambia su realidad interna. Es decir, uno que es esclavo externamente es libertado internamente, y el que es libre externamente es hecho esclavo internamente. ¿Sí? Romanos, ¿ya lo tienes? Sí. Ok. 1 de Corintios 7, 21. 7:21, por favor. Dice: fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero aún puedes hacerte libre. Aprovecha más bien tu condición de esclavo. ¿Puedo seguir? Sí. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es lo que decíamos al principio. Nacemos siendo esclavos. Perdón, el 23. Sí. ¿El 23? Sí, dice, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Amén. No os hagáis esclavos de los hombres, Eso es lo que pide el Señor. sino de Dios. ¿Sí? En Romanos 6:18 dice: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. En el Romanos 6:22 dice: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Es lo que estábamos comentando. Efesios 6:6: como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, como Él nos enseñó. Primera de Pedro 2:16: pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Que es lo que se ve mucho, ¿no? Ya estoy libre, ya él ya pagó todo lo que tenía que pagar y yo ya soy libre. Yo ya hago y puedo hacer lo que sea porque ya soy salvo. No, hay que tener cuidado. Liberar a un esclavo en año sabático. Esto nos está mostrando que el único que nos puede dar la libertad es Jesús. En el séptimo día. Amén. ¿Sí? Pensaba que lo ibas a mencionar, a lo mejor más adelante. Juan Dígame. 8:31 al 36, ¿lo tienes? Sí, aquí está. Es Ah, el que perfecto, sigue. entonces esperamos. Juan Perfecto. 8:36, si gusta leerlo, por favor. O lo que vea encontrado, sí. Ajá. Voy a leer el 31 al 30 para que se entienda. Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Exactamente. Vamos a continuar leyendo el verso 21 de Éxodo 21, 3, 4, que dice lo siguiente: si estabas soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrás soltero, pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si me acompañan en Deuteronomio 15, 16, 17, por favor, profesor. Y tú, Eli, en Juan 3, 16. Aquí estamos hablando de algo muy importante que habla del amor. Está hablando de un siervo al que se le da la libertad, pero ya tiene esposa, tiene hijos y ama a su dueño, a su señor. Entonces, si pueden leer Deuteronomio 15, 16, 17. Sí. Si yo te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Ok. Estamos hablando de que se marcaba para que se reconociera que tenía dueño, ¿sí? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 14:31 dice: pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. En Efesios 5:25, para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Y tenemos ejemplos en Mateo 20, profesor, del 26 al 28, y Eli, es Filemón 2, 5, 8, por favor. Mateo 20, 26, 28. 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. No lo encuentro. Ok. Gálatas 5:13, profesor, por favor. Vamos a buscar ese porque aquí está. Es Filipenses 2:5-8. No, espérame. Es Filipenses, perdón. Filipenses. Ay, no lo tengo. Tengo Gálatas 5:13. 5:13 cuando gustes. Sí, adelante. Gálatas 5:13, dijiste. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ok, y tenemos Filipenses 2, del 5 al 8, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo
y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Sí? Aquí está muy claro cómo el Señor nos da ejemplo de que nos invita a ser esclavos de Él, para tener una vida llena de bendición y derrama todo su espíritu en cada uno que le busque. Verso 21:6, rápidamente. Si decide quedarse el amo, lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto el esclavo servirá a su amo de por vida. Dice que los oídos de los pecadores deben ser purificados con la sangre redentora y ungidos con el Espíritu. Esto viene en Levíticos 14:14, 17 y 28. Dice que los oídos endurecidos necesitan ser circuncidados. Esto viene en Jeremías 6:10 y Hechos 7:51. El Señor quiere abrir nuestros oídos para escuchar su voz. Esto viene en Job 33:14 y 16. Tú escuchas la voz de tu Señor, pero ¿cuál voz es la que escuchas? Búscale al único Dios verdadero, porque el tiempo está cerca y Él está llamando a su remanente. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, profesor, por estar aquí. Gracias a Dios. Muchas gracias, Eli, por estar aquí y Dios los bendiga.